Tú lo grabas para YouTube, ¿cierto? Sí, Lo señor. subes a YouTube, ¿cierto? Sí, señor. Ah, bueno. Entonces, así es, así es. Buenas tardes a todos. Así es, como lo menciona Enriquito. Cada una de estas, ya estamos, cada una de estas charlas quedan grabadas y están subidas en YouTube, en mi canal. Es ahí donde yo les envío los enlaces. Eh, Ahí están los demás temas para que los puedan ver respectivamente. Bien, entonces vamos a orar allí donde estamos para que podamos comenzar. Bien, oremos, te damos gracias, nuestro Padre. Bendito eres, Señor, porque eres soberano del universo. Nos has santificado con tu Torá, con tus mandamientos. Te pedimos, Señor, como lo hacemos siempre en este estudio, que estas palabras de tu Torá sean gratas en nuestra boca y en las bocas de todo el pueblo de Israel. Que tanto nosotros como nuestros descendientes y los descendientes de nuestros descendientes, si Yeshua no ha vuelto sobre la tierra, sean conocedores de la Torá, sean estudiosos de tu palabra. Y que, Señor, gracias porque nos has escogido como tu pueblo, que nos has dado esa Torá a la cual nos aferramos, Señor, como el árbol de vida. Bendice, Señor, a cada persona aquí presente. Danos tu bendición. Dejamos nuestras peticiones en tus manos y también pedimos tu espíritu. Danos sabiduría para poder entender, para que podamos tener una palabra de revelación para este momento. Lo pedimos en el poderoso nombre de Yeshua. Amén. Bueno, muchas gracias a todos. Bienvenidos al estudio de la Torá. Aquí tratamos de ver a través del poder del Espíritu una lección práctica para nosotros en cada porción que estamos estudiando. En la vez pasada terminamos con la sección donde Abraham obedece yendo a sacrificar a su hijo Isaac en el monte Moria, en el monte que muchos años más tarde se convertiría en el mismo monte donde estuvo el templo de Salomón y hoy precisamente está una parte de la ciudad de Jerusalén como cumplimiento, como profecía de ese futuro Mesías. Bien, aquí vamos a centrarnos en el capítulo 24. En la tarde de hoy es un capítulo bastante extenso y es un capítulo muy precioso, es un capítulo muy maravilloso, así que esperamos podamos encontrar lecciones para nosotros. Lo hemos llamado En busca de la novia y precisamente esa fue la misión que tuvo el siervo de Abraham, así que bienvenidos a todos. Vamos a ir a ese capítulo 24 de Génesis, donde encontramos que Abraham, dice la escritura, ya estaba viejo. Aquí podemos ver que Abraham quizás tenía unos 140 años aproximadamente y todavía le faltaban 35 años más por vivir, porque él vivió 175. La escritura muestra que ya estaba viejo y él se sentía viejo. De hecho, en el capítulo anterior, no lo vamos a estudiar hoy, es la muerte de Sara. Entonces muere Sara, fue algo muy fuerte para Abraham y quizás él por eso empezó a pensar que él quizás pronto también iba a morir. Y en ese capítulo 23 de la muerte de Sara se muestra cómo él compró por precio esa heredad en Macpelá, que hoy sigue siendo propiedad de Israel. Y allá fue sepultada Sara, después Abraham, su hijo Isaac, Rebeca y Jacob. Están allá sepultados en esa heredad. Entonces, después de la muerte de Sara, dice la escritura que Abraham ya estaba viejo y bien avanzado en años. Y Adonai había bendecido a Abraham en todo. Si analizamos la gematría o el cálculo numérico de la palabra hebrea todo, es el mismo significado o es la misma simbología numérica de la palabra hijo. Es decir, él le da un hijo, ¿cierto? Lo ha bendecido, que era lo que más anhelaba Abraham, tener el hijo de la promesa. Así que Abraham sabe que es posible que él muera en cualquier momento y por lo tanto tiene que tiene que buscar una esposa o una novia para su hijo Isaac. Y ese es el relato
en el cual nos vamos a centrar. Vamos al versículo 2 en adelante. Dijo Abraham a un criado suyo, el más viejo de su casa. Es muy probable que sea Eleazar, como lo hemos visto en otras porciones de Génesis, que era el criado de confianza con el cual él fue a la guerra. Recuerden cuando él fue a guerrear allá a salvar a Lot en esa primera guerra mundial que muestra la escritura, y era el de más confianza. Así que dice la escritura que era el que gobernaba en todo lo que tenía y dijo, pon ahora tu mano debajo de mi muslo y te juramentaré por Adonai, Dios de los cielos y Dios de la tierra, que no tomarás para mi hijo mujer de las hijas de los cananeos, entre las cuales yo habito, sino que irás a mi tierra y a mi parentela y tomarás mujer para mi hijo Isaac. Así que vemos aquí la misión. Abraham le dice a su siervo, el de más confianza, el de más edad, el que gobernaba toda su casa, el que le había encomendado todo, era un gran mayordomo, de hecho, le dijo, ve y consigue una esposa para mi hijo Isaac, pero no las tomes de estas, de donde yo vivo. Recuerden que Abraham estaba en tierra de Canaán, allí vivían pueblos paganos, idólatras, y la orden fue, de ahí no vas a tomar hijo para esposa para mi hijo, sino que irás a la tierra de donde salí, es decir, a Babilonia, ¿cierto? Allá en la tierra del Sinar, irás y tomarás una mujer de mi familia, de mi linaje. Hay algo bien interesante aquí que vamos a empezar a ver en estas palabras. Ahora, fíjense que lo que le dice Abraham a Eleazar era que colocara su mano debajo de su muslo. La mayoría de eruditos bíblicos coinciden en que realmente correspondía a su miembro viril. ¿Esto por qué? Recuerden que en la antigüedad, cuando alguien iba a hacer un juramento, tomaba en su mano algún objeto valioso, algún objeto que tuviera un significado muy profundo. Y encontramos este comentario que colocamos aquí, que Abraham le pidió que pusiera allí su mano, porque cuando una persona hace un juramento debe tomar en su mano un objeto con el que se cumpla un precepto, como un Sefer Torah o un tefilín. En este caso, la circuncisión había sido el primer precepto que Abraham había cumplido y había llegado a él por medio de sufrimiento físico. Él acababa de circuncidarse, ¿cierto? Él lo había hecho la circuncisión, por lo que él era muy querido. Era el símbolo del pacto que había hecho con el Señor. Así que precisamente el siervo coloca su mano allí en señal de que era un juramento muy especial. Tanto así que Abraham sabía que en cualquier momento podía morir, incluso cuando su siervo fuera a buscar una esposa para Isaac, él pensaba que podía morir Abraham, así que el juramento fue muy importante. Ahora, pregunta, ¿por qué no podía tomar Isaac mujer de las cananeas? ¿Cuál era la razón? ¿Por qué Abraham le pide hacer ese viaje de 800 kilómetros hacia el nororiente para buscar una esposa para su hijo Isaac? ¿Alguna idea? Dios había señalado a su pueblo precisamente con la circuncisión y que ese linaje debía ser circuncidado todo varón, ¿no? Y quería buscar la esposa que fuera también de la misma descendencia de Abraham, ¿no? Así es. Porque ahí iba a salir la simiente. Muy bien, ahí está una de las respuestas. Debía ser de la simiente. La novia tiene que ser del linaje. Vamos a ir a primero. Pero yo tengo una pregunta. Adelante. Mira, Mauro, es que no entiendo por qué. Es decir, que le envía a su, perdón, a su siervo a ir a Ur de los Caldeos. Sí, exactamente. Dice la Biblia hebrea que él, lo más probable es que fue a Aram. Recuerden que Abraham sale de Ur, luego sube hacia el noroccidente hasta Aram, que es el lugar intermedio, allí muere su padre, y luego sí desciende a Canaán. La Biblia hebrea dice que fue Aram. Es muy probable que haya sido Aram y allí vivía, pues, precisamente su familia, ¿no? Recuerden que el papá de Abraham, Taré, sale con Abraham
quizás salieron otros familiares y a ese lugar muy probablemente se dirige el siervo de Abraham. Ah, ya. Bueno, muchas gracias. La versión Reina Valera no dice, la de la hebrea sí dice Aram. Es muy probable que haya sido allí. Listo, entonces Deuteronomio, perfecto, Janetcita. Deuteronomio 7, 3 y 4, un voluntario. Allí nos muestra, vamos a ver todas las razones por las cuales no debe tomar mujer de las cananeas. Dice así: no emparentarás con ellas, no darás tu hija a su hijo, ni tomarás a su hija para tu hijo, porque apartará de mí a tu hijo, que serviría a dioses ajenos. Entonces el furor de Jehová se encenderá contra vosotros y os destruirá bien pronto. Muy importante el mandamiento, ¿no? Aquí, aunque el mandamiento no haya sido dado por escrito, recordamos que los patriarcas tenían una tradición oral. Ellos tenían una Torá en su mente y lo vemos en varios ejemplos que hemos visto a lo largo de estos patriarcas. En Noé, en Abraham, en el mismo Abel, al traer la ofrenda. Y Abraham sabía que no debía emparentar porque sabía que ellas desviarían el corazón. Hay un texto muy similar cuando se habla de los reyes, ¿cierto? Que no debían tomar muchas mujeres, ¿cierto? Especialmente mujeres extranjeras porque desviarían su corazón. Y eso le pasó a Salomón, el rey. Así que Abraham sabía que eso iba a generar unas consecuencias muy graves, incluyendo que el Señor podía destruir a su pueblo. Así que fue muy enfático en decirle a su siervo, por favor, de las cananeas, no. Hay otro texto, Éxodo 34, 12 al 16. Si alguno lo tiene, adelante. Guárdate de hacer alianza con los moradores de la tierra donde has de entrar, para que no sean tropezadero en medio de ti. Derribaréis sus altares y quebraréis sus estatuas y cortaréis sus imágenes de acera, porque no te has de inclinar a ningún otro Dios, pues Jehová, cuyo nombre es celoso, Dios celoso es. Por tanto, no harás alianza con los moradores de aquella tierra, porque fornicarán en pos de sus dioses y ofrecerán sacrificios a sus dioses y te invitarán y comerás de sus sacrificios, o tomando de sus hijas para tus hijos y fornicando sus hijas en pos de sus dioses. Harán fornicar también a tus hijos en pos de los dioses de ellas. Bien, muy claramente, ¿cierto? El mandamiento aquí en Éxodo, hablando de precisamente las personas que viven allí en Canaán, el Señor le dice a su pueblo, por favor, no tomen esposas para sus hijos o esposos para sus hijas. ¿Por qué? Claramente, ¿cierto? Muy probablemente irían hacia el paganismo. Ahora, la pregunta es, ¿eso le ocurrió al pueblo de Israel? Sí. Sí, lastimosamente, finalmente el pueblo cayó en esto que se ha advertido tanto, ¿cierto? Fueron en pos de mujeres extranjeras, mujeres paganas, o viceversa, en hombres paganos, y desviaron su corazón en pos de sus dioses y esos cultos sensuales que se celebraban allí, que eran por supuesto atractivos para los ojos, para el cuerpo, pero por supuesto desviaron su corazón del Señor. Así que muy claramente, ¿cierto? Ahora, hay otro texto que lo leemos mucho en la Escritura. Segunda de Corintios 6, si alguno ya lo tiene. Segunda de Corintios 6, del 14 al 16. Este lo escuchamos muy a menudo, ¿no? Sí. Adelante. No os unáis en yugo desigual con los incrédulos. ¿Por qué? ¿Qué compañerismo tiene la justicia con la injusticia? ¿Y qué comunión la luz con las tinieblas? ¿Y qué concordia Cristo con Belial? ¿O qué parte del creyente con el incrédulo? ¿Y qué acuerdo hay entre el templo de Dios y los ídolos?
porque vosotros sois el templo del Dios viviente, como Dios dijo. Habitaré y andaré entre ellos y seré su Dios, y ellos serán mi pueblo. Muchas gracias, Quique. Así es. Entonces, aquí vemos nuevamente que Pablo a los Corintios, que era una congregación un poco difícil, tenía muchos problemas sensuales, desórdenes, etcétera. Entre ellos, les habló claramente que no se debían juntar. Esto habla en el aspecto conyugal, pero también en otros aspectos. Por ejemplo, cuando se hace una sociedad o una amistad muy cercana, eso no quiere decir, ojo con esto, que no debamos acercarnos a otros, por supuesto que no, ¿cierto? Debemos acercarnos a otros. El mismo Señor en su oración dijo, no quiero que los apartes del mundo, sino que los apartes del mal. Así que debemos, por supuesto, ir, ¿cierto? Estar en el mundo. ¿Por qué? Porque los demás deben ver nuestro testimonio. El problema es cuando se hace un yugo, ¿cierto? Una alianza con, en este caso, incrédulos. ¿Ahí me escuchan? Ya, ahora sí. Ok. Creo que perdí yo la conexión. Ujú. Bien, me vuelvo a compartir pantalla. Un segundo que no puedo compartir pantalla. Ya. Ya, papi, es que usted está de host en este momento. Entonces, hay una opción donde, para que me permita compartir pantalla a mí, que la tengo deshabilitada. Ahí en Share Screen o en Compartir pantalla. ¿Pronto la ve? No tengo la opción de compartir. Un segundo, ya organizamos. Para que me permita a mí o me permita a mí compartir o ser el host. Ujú. ¿Qué más le hago? Yo ya entré aquí donde dice compartir pantalla. Hay una opción que dice dejar que otros compartan pantalla. Dejar que otros compartan. ¿Llamamos a José, papi? Sí. José. Sí, gracias. Sí. Gracias. Que cuando se fue la señal, quedó usted como host, entonces no puedo compartir. Muchas gracias. Pero ya le digo a José que ya viene. Sí, gracias. Hijo, es que quedó sin compartir pantalla. Es que papi está como host para que me permita a mí compartir pantalla, que me dé el permiso. Se fue y volvió, es que estuvo un tiempo congelado, ¿cierto? A ver, negro, ahorita. Ya, listo, perfecto. Muchas gracias, José. Listo, entonces vamos a regresar aquí. Disculpen la interrupción, continuamos entonces. Bueno, entonces ya vimos que lo primero era la orden muy clara de que no debían hacer alianzas con otros pueblos. Ahora, lo segundo que mencionó mi papá es que la novia debe ser del linaje de Abraham. Eso es muy importante. Ahora, eso tiene un significado muy profundo por debajo, que la novia no debe ser cualquiera, sino que debía ser de ese linaje, de la misma familia. Recuerden que a Abraham se le dio la promesa de que en él serían benditas todas las familias de la tierra, ¿cierto? Y que su descendencia sería grande como las estrellas del mar. Ahora, en segunda de Pedro, si vamos a la escritura,
Pedro nos habla acerca precisamente de ello. Ahí tenemos el texto. Segunda de Pedro 2:9 dice: segundo, perdón, es primera de Pedro 2:9, dice: mas vosotros sois linaje escogido, nación santa, real sacerdocio, pueblo adquirido por Dios, para que anunciéis las virtudes de aquel que os llamó de las tinieblas a su luz admirable. Vosotros, que en otro tiempo no erais pueblo, está hablando a los gentiles, pero ahora sois pueblo de Dios, que en otro tiempo no hayas alcanzado misericordia, pero ahora habéis alcanzado misericordia. Es decir, todos los que creemos en el Mesías, en Jesús, en Yeshua, somos adoptados como hijos y hacemos parte de esa familia, de esa novia. Hay otro texto bien hermoso, y es el de Romanos, capítulo 11, versículo 24. Hablándole también a los gentiles, Pablo les dice: porque si tú fuiste cortado de que por naturaleza es olivo silvestre, es decir, de otra familia, dice, y contra la naturaleza fuisteis injertado en el buen olivo. O sea, nosotros, los que aceptamos al Señor, aunque no éramos de sangre, parte de Israel, somos injertados. ¿Y qué es un injerto en una planta? Se vuelve parte de la misma, ¿cierto? Se vuelve parte íntegra de la misma, es decir, recibe la savia que viene de las raíces, ¿cierto? Se vuelve parte de la misma familia. Dice el Señor: cuanto más estos, que son las ramas naturales, hablando del pueblo de Israel, serán injertados en su propio olivo. Así que quienes aceptamos al Señor somos parte, dice la Escritura, somos injertados en el pueblo del Señor, descendiente a Abraham. Así que la novia, que es el pueblo del Señor, debía ser del linaje de Abraham. Aquí hay algo espiritual bien importante en esa orden de Abraham. Sigamos adelante. Entonces vemos aquí, en los siguientes versículos, vamos a Génesis, continuamos con la lectura. Dice la Escritura, en el versículo 5 primero, el criado le respondió: quizás la mujer no querrá venir en pos de mí a esta tierra. ¿Volveré pues tu hijo a la tierra de donde saliste? Abraham le dijo: guárdate, que no vuelvas a mi hijo allá. Jehová, Dios de los cielos, que me tomó de la casa de mi padre y de la tierra de mi parentela, me habló y me juró diciendo: a tu descendencia daré esta tierra. Él enviará su ángel delante de ti y tú traerás de allá mujer para mi hijo. Si la mujer no quisiera venir en pos de ti, serás libre de este juramento, solamente que no vuelvas allá a mi hijo. Entonces, la siguiente característica, como lo colocamos aquí, es que su hijo, Isaac, no debía volver a la tierra de la cual había salido. Abraham era muy obediente a los mandatos y el Señor le ha dicho muy claramente que debía salir, de acuerdo a como lo dice allí en el versículo 7, de la casa de su padre, de su parentela. Es más, fíjense que Abraham confiaba, por supuesto, en su siervo, pero su confianza estaba puesta en el Eterno, cuando él dice que el Señor enviaría su ángel delante de ti y tú traerás de allá mujer a mi hijo. Él tenía una fe, ¿cierto? Sabía que el ángel iría con el siervo suyo y traería una mujer para Isaac. Ahora, hay otra característica importante en el versículo 8 cuando dice que si la mujer no quería venir, él era libre del juramento. Y eso quiere decir para la iglesia, ¿cierto? Para la congregación, para la mujer, para la novia, que hay un libre albedrío. El Señor hace la invitación a su pueblo, a los que quieran venir y salir de Babilonia, tal cual Rebeca iba a salir de Babilonia, y el Señor hace la misma invitación a su pueblo, pero el Señor no fuerza a nadie, ¿cierto? El Señor nos da libertad de elección, como se la dio en este momento a Rebeca. Pasamos al versículo 9. Dice la Escritura que entonces el criado puso su mano debajo del muslo de Abraham su señor y le juró sobre este asunto o sobre este negocio.
El criado tomó 10 camellos de los camellos de su señor y se fue tomando toda clase de regalos escogidos de su señor. Y puesto en camino, llegó a Mesopotamia, a la ciudad de Nacor. Bien, aquí hay algo interesante, que el siervo obediente, Abraham sabía por qué lo eligió, precisamente juró, puso su mano debajo del muslo, le juró sobre este asunto y todas las palabras que Abraham le dijo, que ya leímos. ¿Y qué hizo? Se puso en acción, ¿cierto? No era un siervo de aquellos siervos que dicen, mi señor se tarda en venir o lo hago después. No, él se puso en acción. Dicen algunos eruditos que él arrancó el viaje ese mismo día y que es probable que ese mismo día haya llegado allá al Sinar para poder cumplir su misión. Ahora, aquí hay algo interesante que queremos resaltar. La palabra Behol Tuf, que es cuando él dice que el siervo cogió todos los bienes de Abraham, que se traduce como y todo lo bueno o y todos los bienes, no se está refiriendo, por supuesto, a todos los bienes de Abraham, sino a una representación de esos bienes. Es decir, era un regalo previo. Ahora, cuando hablamos del Yom Teruah, dijimos que el novio le daba a la novia un regalo. Y aquí los bienes de Abraham, que eran los mismos bienes de Isaac, de allí, de esos bienes, tomó el siervo una representación o un moar, un regalo. Ese regalo siempre se le enviaba a la novia previamente. Ese regalo le cambiaba el estatus si ella lo aceptaba y ya la convertía en prometida. Era el regalo, eran las arras, como muestra el Nuevo Testamento, ¿cierto? Las arras por las cuales se comprometía esta doncella con su futuro esposo. Ahora, Abraham le había escrito a Isaac un documento de donación de todo lo que poseía. Eso lo vemos en el capítulo 23, cuando dice que Abraham le entregó todo a Isaac. Ahora, por supuesto que heredó también a sus otros hijos, por supuesto a Ismael y a los otros hijos que tuvo con Setura o Ketura, pero a Isaac le dio lo más importante, ¿cierto? Porque era su primogénito. Y eso lo he escrito en un documento, de acuerdo a algunos eruditos. Ese documento lo llevó el siervo. ¿Por qué? Porque el documento era el objeto de que los miembros de su futura familia política se apresuraran a enviarle a su hija. Era el respaldo de que todos los bienes de Abraham iban a ser de Isaac y por lo tanto era el soporte por lo cual se le iba a entregar a la familia de la novia. Eso se llama un ketubá. El ketubá, como ustedes lo ven aquí a mano derecha, eran, entre otras cosas, también era el contrato o las condiciones para realizar la boda. Para nosotros se nos aplica a la Torá. El Señor nos entrega su Torá en el Sinaí, nos da las instrucciones antes de realizar la boda. Vamos adelante. Versículo 11. Dice la escritura que el criado se puso en camino, finalizando el versículo 10, y llegó a Mesopotamia, a la ciudad de Nacor, muy probablemente a Harán. Aquí vemos en el mapa, a mano derecha, de dónde sale el siervo allá en Canaán. Muy probablemente sale de Hebrón, que está al sur de Jerusalén. De allá él prende el camino hacia el nororiente, 800 kilómetros, hasta llegar a Mesopotamia. Era un viaje bastante fuerte, ¿cierto? Lo más probable es que llegó a Harán, en el círculo de arriba. Eso nos muestra la Biblia hebrea, donde vivía su familia, sus hermanos y los descendientes de sus hermanos. Ahora, versículo 11. ¿Qué hizo cuando llegó a la ciudad de Nacor? Dice que hizo arrodillar a los camellos afuera de la ciudad junto a un pozo de agua a la hora de la tarde, justo en la hora en que salen las doncellas por agua. Bien interesante. Y dijo: Adonai, Dios de mi señor Abraham, dame, te ruego, el tener hoy buen encuentro y haz misericordia con mi siervo Abraham. He aquí, yo estoy junto a la fuente de agua y las hijas de los varones de esta ciudad salen por agua.
Sea pues, ahí está la prueba, la señal, sea pues la doncella a quien yo dijere, baja tu cántaro, te ruego, para que yo beba, y ella respondiere, bebe, y también daré beber a tus camellos, que sea esta la que tú has destinado para tu siervo Isaac. En esto conoceré que habrás hecho misericordia con mi señor. Ahora, el siervo pide esta señal. La Biblia nos muestra claramente en varias ocasiones que sus siervos pidieron señal. Una muy conocida es la de Gedeón. ¿Recuerdan? Gedeón, antes de hacer lo que el Señor le pidió, él pidió una señal al Señor. El vellón húmedo durante una noche y el prado seco se cumplió. Y al siguiente día, la siguiente señal, lo contrario, el vellón seco y el pasto húmedo. Y tal cual el Señor le cumplió. No fue el único, en la Biblia se presentan personas que pidieron más señales. Ahora, fíjense la característica o la señal que pide el siervo Abraham. Él le dijo que la doncella a quien él le pida agua, le dé a él, pero no solamente a él, sino a sus camellos, ¿cierto? Recuerden que eran 10 camellos, ¿no? Entonces, esa es la elegida. Pregunta, ¿por qué? ¿Por qué pide esta señal en específico? Y aquí pongo otra pregunta similar. ¿Cómo era el carácter de Abraham? ¿Será que estaba buscando una doncella similar en carácter a su señor, a su amo Abraham? ¿Por qué pidió esta señal en específico? ¿Qué se nos ocurre allí? Fíjense que lo que él pidió era que la persona, o en este caso la doncella, fuera una persona hospitalaria, fuera una persona sumamente servicial, inclusive con los desconocidos. Recordemos en la lección pasada, Abraham fue un hombre, lo vimos, muy hospitalario, con extraños, ¿cierto? Dice la escritura que sin saberlo hospedaron ángeles, y Eleazar, como un gran siervo, ¿cierto? Un hombre muy obediente y además conocedor e inteligente, pide una señal para reconocer que esa doncella fuera de ese carácter, como era Abraham, Sara y muy probablemente Isaac. Así que pide que esa doncella sea también hospitalaria. Él quería que la que fuera esposa de Isaac fuera una mujer de ese mismo carácter, hospitalaria, servicial. Ahora, hay otra señal aquí. Fíjense que las doncellas salían a recoger agua a la hora de la tarde y lo hacían todos los días. Aquí hay algo bien profundo en esto. La novia, la verdadera novia del esposo, debe venir a buscar todos los días de un agua. Y aquí nombramos el agua de vida. Así que Eleazar sabía que, por un lado, él debía buscar a una doncella que fuera trabajadora espiritualmente. El Señor busca que su novia le busque, que busque las aguas de vida. ¿Cuándo? Todos los días. Porque si no lo hacía todos los días, quizás no se iba a encontrar con Eleazar. Así que el Señor pide que sea todos los días. Dice Juan, capítulo 7, cuando el Señor estaba en la fiesta del Sukkot, en el último día de la fiesta del Sukkot, dijo lo siguiente. Juan 7, 37, dice, en el último y gran día de la fiesta del Sukkot, Yeshua se puso en pie y alzó la voz diciendo, si alguno tiene sed, que venga a mí y beba. Fíjense tan hermoso el significado. El que cree en mí, como dice la escritura, de su interior correrán ríos de agua viva. Así que podemos simbolizar que el pozo de las aguas es el mismo Yeshua, ¿cierto? Su Torah. Si tú vienes todos los días a buscar la fuente del agua de vida como lo hacía esta doncella, somos la novia que el Señor desea. El Señor desea que su novia le busque todos los días. Juan 4, versículo 14, en ese encuentro muy similar, así como Eleazar con Rebeca, Yeshua tuvo un encuentro similar con la mujer samaritana y también le pidió algo muy similar, ¿cierto? Le dijo, dame de beber.
Una historia impresionante. El Señor le dice en el versículo 14, el que bebiere el agua que yo le daré no tendrá sed jamás, sino que el agua que yo le daré será en él una fuente de agua que salte para vida eterna. Hay algo precioso aquí. El Señor desea que su pueblo le busque todos los días, que vayamos al pozo, no a la cisterna rota, sino a la fuente del agua de vida, a buscar a nuestro Salvador todos los días para ser alimentados, ¿cierto? Para saciar nuestra sed. Y es la novia que el Señor busca. Pasemos al versículo 15 de Génesis 24. Dice que aconteció, algo hermoso aquí, ¿no? Precioso el Señor como responde a sus siervos. Aconteció que él, antes que él acabara de hablar, he aquí, ¿salió quién? Rebeca, que había nacido de Betuel, hijo de Milca, mujer de Nacor, hermano de Abraham. Era una pariente del linaje y apareció justo antes de que él terminara de hacer su oración. Dice que salía con su cántaro sobre su hombro. Muy obediente, muy servicial, como decía todos los días. Allí se la encontró Nacor cuando tenía sus cabellos arrodillados en la entrada y estaba en ese momento clamando. Qué precioso historia, qué precioso respuesta encontramos aquí. Aquí coloqué algunos textos hermosos, hermosos. Dice Isaías 65:24, y antes que clamen, yo responderé, ¿no? Qué precioso, ¿no? Mientras aún hablan, yo habré oído. Y esto fue lo que pasó aquí. Mientras estaba clamando el siervo, muy probablemente es Elíasar, ya venía Rebeca, ¿cierto? Ya venía la respuesta. El Señor también, Señor Jesús, dijo en Mateo 6, 7 y 8, y al orar, no uséis repeticiones sin sentido, como los gentiles, porque ellos se imaginan que serán oídos por su palabrería. Por tanto, no os hagáis semejantes a ellos, porque vuestro Padre que sabe lo que necesitáis antes que vosotros lo pidáis. Qué precioso, ¿no? Salmo 139 es un salmo precioso. Dice, oh Señor, tú me has escudriñado y conocido. Tú conoces mi sentarme y mi levantarme, dice David. Desde lejos comprendes mis pensamientos. Tú escudriñas mi senda y mi descanso y conoces bien todos mis caminos. Aún antes, qué precioso texto, de que haya palabra en mi boca, he aquí, Señor, tú la sabes toda. Qué precioso, ¿no? Mantengamos esos textos en nuestra cabeza cuando nos acerquemos a la oración todos los días, sabiendo que el Señor nos conoce, sabe qué necesitamos, ¿cierto? Conoce nuestro sentar y levantar, y aún antes de que clamemos, Él sabe lo que necesitamos. Qué preciosas promesas, ¿no? Y el último, también hermoso, Salmo 37:4, dice, pon tu delicia en el Señor. Es decir, si estás en el camino del Señor, obedeciendo sus mandamientos, amándolo, Él te dará las peticiones de tu corazón. Qué preciosas promesas para aferrarnos. Y aquí el siervo de Abraham vio el cumplimiento de esas promesas. Apareció Rebeca justo antes de que él terminara la oración con su cántaro en el hombro. Dice el versículo 16 que esa doncella del capítulo 24 de Génesis, la doncella era de aspecto muy hermoso. Aquí hay unas características bien interesantes. Era virgen, a la que varón no había conocido, la cual descendió a la fuente, como todos lo hacía todos los días, ¿cierto? Así como el Señor quiere que su novia todos los días vaya a la fuente de agua viva, llenó su cántaro y se devolvía. Entonces vemos unas características aquí bien interesantes. Era una mujer muy hermosa, el Señor contestó la oración, una mujer de hermoso aspecto, era virgen y además era una mujer que hacía su trabajo como todos los días lo hacía, llevando ese cántaro de 10 kilos todos los días sobre su hombro. Era una mujer fuerte, ¿no? Una mujer servicial. Ahora, fíjense que el Señor también busca, y aquí nos revela que su novia, ¿cómo la considera el Señor? Preciosa, así como para Elíasar, a sus ojos, Rebeca era una mujer preciosa. El Señor también nos considera como su novia preciosa, ¿cierto? Virgen, a pesar de nuestro pecado y que hemos entrado en idolatría, que dejamos al Señor en varias ocasiones, Él nos considera hermosa y virgen. Qué precioso cómo nos considera el Señor. Ahora, aquí trajimos el significado de Rebeca. Rebeca significa atada
o sujeta. Los comentaristas dicen que se requirió de un gran esfuerzo el darle agua a 10 camellos. Recuerde que eran 10 de un viaje tan largo. Pero a Rebeca, ¿qué? No le importó, porque ella era generosa y hospitalaria, lo que estaba buscando. Versículo 17. Entonces el criado corrió hacia ella y dijo, te ruego, me des a beber un poco de agua de tu cántaro. La misma pregunta que le hizo, o la misma petición que le hizo Yeshua a la mujer samaritana. Ella respondió, bebe, mi señor. Qué servicial, ¿no? Y se dio prisa a bajar su cántaro sobre su mano y le dio a beber. Y cuando acabó de darle beber, dijo, también para tus camellos sacaré agua hasta que acaben de beber. Y se dio prisa y vació su cántaro en la pila y corrió otra vez al pozo para sacar agua y sacó para todos sus camellos. Y el hombre estaba maravillado, el siervo estaba maravillado por la respuesta del Eterno. Dice que él estaba callado mientras sucedía todo esto para saber si Adonai había prosperado su viaje o no. Y no fue un momentico, eso fue bastante tiempo. Fíjense, aquí ponemos los datos. Considerando que un camello puede beber hasta 20 galones, esos son 75.5 litros. 20 galones es bastante, ¿no? 80 litros prácticamente. Para dar de beber a 10 camellos significa por lo menos una hora de trabajo. Imagínense, ella decidió dedicar una hora de sus quehaceres, que quizás tenía muchos quehaceres por hacer, para poder servir a un extraño que le pidió de beber no solo a él, sino a todos sus camellos. Allí vemos una persona muy servicial, así como Abraham hizo un gran banquete delante de esos 3 que venían. Esta mujer también dio todo, dio un esfuerzo. Ahora, no solo su tiempo, que quizás era muy valioso, y ahora en la época en que vivimos nosotros, en que todos decimos, no tengo tiempo, qué hermoso es poder dedicar una hora de su tiempo para servir. Fíjense en lo siguiente, un camello puede almacenar unos 200 litros. Recuerden que los camellos almacenan agua y son capaces de soportar grandes distancias sin beberla. 200 litros es una caneca grande de 55 galones. Los recipientes que se usaban en esa época contenían unos 10 litros, ya lo dijimos, ¿no? El cántaro de 10 litros o 10 kilos. En el caso de que los 10 camellos estaban vacíos, puede ser, porque fue un viaje de 800 kilómetros, necesitarían unos 2.000 litros de agua, o sea, 540 galones. Eso significa que Rebeca tuvo que correr unas 200 veces entre el pozo y el abrevadero, o sea, desde el pozo a la pila, 200 veces durante una hora. Incluso si los camellos estaban a la mitad o a 3/4 de su capacidad, lo que hizo Rebeca consistía en un esfuerzo enorme, enorme, valiosísimo, una persona altamente generosa y hospitalaria, vemos aquí en acción. Así que era una mujer bastante fuerte, ¿cierto? Y además muy servicial. ¡Qué gran esfuerzo hizo por un desconocido! Ahora, ¿qué nos pide el Señor? El Señor nos pide id, ¿cierto? Y predicad la palabra, servir a otros, dad, al que te pida, dale. Vemos el esfuerzo enorme que hace esta mujer. ¿Cuánto más nosotros, que también somos esa novia, que somos el resultado del símbolo que fue Rebeca, en su esfuerzo, en su generosidad, en su hospitalidad? ¿Cuánto más nosotros el Señor nos pide que hagamos su voluntad, que escudriñemos su Torá, ¿cierto? Obedezcamos sus mandamientos en respuesta en amor y que también sirvamos a otros. Impresionante lección que nos deja Rebeca. Vamos al siguiente versículo. Seguimos ahí en Génesis 24, versículos 22 en adelante. Se pone bueno. Y cuando los camellos acabaron de beber, o sea, pasó una hora o quizás más, le dio el hombre un pendiente de oro, que dice la escritura que se lo colgó en la nariz. Era algo muy cultural de aquella época y era de oro. Dice que pesaba medio ciclo o medio shekel. Y le dio dos brazaletes que pesaban 10 ciclos. Era un regalo muy precioso. Recuerden que en la antigüedad se le daba un regalo a la novia, ya lo dijimos, antes de la boda, como un símbolo, como esas arras
para ella e incluso se le daba regalo también a la familia. Fíjense lo que ponemos aquí. El medio ciclo que fue entregada a la novia era de oro. Era de oro. Y el medio ciclo que la novia, es decir, el pueblo de Israel o los hijos de Rebeca, dieron al santuario era de plata. Eso está en Éxodo. Es decir, hay un cumplimiento profético de ese medio ciclo que le dio el siervo de oro. Su pueblo, por todas las edades, siguieron dando medio ciclo de plata al templo. Miremoslo, en Éxodo 38, del 25 al 28. Dice, y la plata de los empadronados de la congregación fue 100 talentos y 1,775 ciclos, según el ciclo del santuario. ¿Cuánto dice aquí? Versículo 26, medio ciclo por cabeza, o el medio shekel. Incluso hoy en día es muy conocido ese medio shekel para el santuario. Digamos que es una buena técnica. Muchos utilizan este medio shekel todavía en sus congregaciones, diríamos también nosotros en nuestras iglesias, para el mantenimiento del templo o, en el caso de nosotros, de nuestras iglesias. Medio shekel debían dar todos los varones de 20 años para arriba para que el templo fuera mantenido. Fíjense, en el texto hebreo de Éxodo 38:26, como ponemos aquí en el segundo párrafo, está escrito Beca Legulgolet. Beca significa medio ciclo. ¿Qué significa? Una beca por cráneo o medio ciclo por cráneo. De hecho, la palabra ciclo significa partir o quebrar. Fíjense lo interesante que viene aquí. Eso viene de la palabra Gulgolet. De la palabra Gulgolet viene la palabra Gólgota, donde fue muerto nuestro Salvador. Así que la frase beca Legulgolet podría también ser traducida como una beca para Gólgota, o medio ciclo para Gólgota, o un quebrantamiento, o podemos decir uno quebrado en el Gólgota. Así que ese texto de Éxodo 38:26, cuando dice que medio ciclo por cabeza, era un símbolo profético, diciendo que uno, como nosotros, iba a ser quebrado, así como el medio ciclo en el Gólgota. Qué precioso mensaje nos trae esta lección. Y así como ese medio ciclo fue colgado en la nariz de Rebeca, diciéndole que era pagada la deuda. Alguien, ¿cierto? Nuestro Salvador, nuestro Mesías, Jesús, Yeshua, iba a pagar la deuda por nosotros para que nosotros no sufriéramos la plaga. ¿Por qué lo digo? Porque se pagaba el medio ciclo cada vez que se hacía un censo en Israel. Si no se pagaba el medio ciclo, venía la plaga. Recuerden que David quiso contar a su pueblo y llegó una plaga, ¿cierto? El Señor pagó la deuda por nosotros. Él pagó ese medio ciclo y nos libró de la plaga del pecado. Qué precioso mensaje nos trae esta lección del regalo que se le dio a Rebeca. Aquí tenemos también una imagen del ciclo en la parte inferior que se daba al templo y que es un símbolo hoy del anillo matrimonial o de la argolla matrimonial. Nosotros lo entendemos como el madero donde murió nuestro Salvador. Vamos adelante en Mateo, en Génesis 24. Vamos al versículo 26. Dice la escritura, fíjense lo que hace el siervo cuando se da cuenta de quién estaba presente, esa mujer preciosa que había sido servicial y que ahora sabe que es del linaje y de la familia de Abraham. Dice, bendito, versículo 27, bendito sea Adonai, Dios de mi amo Abraham, que no apartó de mí, amo, su misericordia y su verdad, guiándome Adonai en el camino a casa de los hermanos de su amo. O sea, claramente, así como Abraham se lo dijo en el versículo 7, el ángel de Adonai guió al siervo para llegar a donde Rebeca. Sigamos leyendo, versículo 27, y la doncella corrió. ella al ver todo eso se maravilló y corrió e hizo saber en casa de su madre estas cosas. Rebeca tenía un hermano que se llamaba Labán, el cual corrió afuera hacia el hombre a la fuente.
Versículo 30, cuando vio el pendiente y los brazaletes en las manos de su hermana, que decía, así me habló aquel hombre, vino a él y he aquí que estaba con los camellos junto a la fuente. Quizás el siervo, Eleazar, se quedó allí esperando quizás que ella volviera, muy probablemente. Y sale Labán, que como vemos en la escritura, era un hombre interesado en el dinero, porque cuando él vio los brazaletes y el anillo que le había dado, pues le dijo, por favor, bendito de Adonai, ¿por qué estás afuera? Versículo 31, he preparado la casa y el lugar para los camellos. Entonces el siervo vino a casa, Labán desató los camellos, les dio paja y forraje y agua para dar los pies de él y los pies de los hombres que con él venían. Aquí vemos una gran diferencia entre Rebeca, que con total desinterés dio de beber al siervo, a Eleazar, y a sus camellos, con Labán, que Labán tuvo que ver el oro de 10 ciclos de cada brazalete y el medio shekel en la nariz de Rebeca para decir, ven que tú eres una persona muy importante, quizás tu amo es una persona mucho más importante. Aquí vemos la total diferencia entre Rebeca y Labán, un antagonismo entre el amor al dinero y un amor desinteresado. Qué precioso mensaje nos da el Señor allí en estos textos. Termina diciendo el versículo 33, y le pusieron delante que comer, mas él dijo, no comeré hasta que haya dicho mi mensaje. Y él le dijo, habla. Ahora, de aquí en adelante, el siervo repite toda la historia, desde que Abraham le dice que vaya a la ciudad de su familia y todo el desarrollo de su viaje, el encuentro con Rebeca. Ahora, ¿por qué? ¿Por qué la Torá gastar más pergamino? Porque no era fácil, recuerda que no era fácil escribir en hebreo, más pergamino en repetir la historia. Aquí colocamos algunas ideas. Cuando la Torá o cuando la palabra repite algo, porque aquí repite la historia, quiere decir, número uno, que tiene mucha importancia, que hay un mensaje mesiánico impresionante y un mensaje de la novia que el Señor quiere para las bodas del Cordero. Está firmemente decidido. Cuando el Señor repite un mensaje, es algo que está firmemente decidido. ¿Por qué lo vemos? Recuerden los sueños del faraón. Cuando José interpreta el sueño de Faraón, Faraón había tenido dos sueños. Uno de las vacas gordas y las flacas, ¿recuerdan? Y el maíz, ¿cierto? Que crecía, uno débil y otro gordo. Ambos tenían el mismo significado. Y la respuesta es que era que el Señor iba a cumplir. O sea, que vendrían esos 7 años de escasez. Cuando la Torá repite algo, quiere decir que está firmemente decidido, que tiene su cumplimiento inmediato, o sea, que es algo que ya viene. Tiene doble cumplimiento en la historia. Tiene un cumplimiento allí, precisamente, y un cumplimiento profético, que lo vemos precisamente en la novia del Cordero. Y también nos indica, como lo menciona Eclesiastés, que algo que pasó, pasará de nuevo. No hay nada nuevo debajo del sol, dice la Escritura. Lo que pasó, será. Así que cuando estudiamos la Torá, estamos también estudiando los eventos proféticos. La historia de la elección de la novia para Isaac es una sombra de la elección de la novia del Cordero. Lo hemos visto. Aquí vemos las características que el Señor quiere. Buscarle todos los días a la fuente del agua viva. Un servicio y un amor desinteresado, hospitalidad. Fíjense esa característica importante. Y además del linaje, debemos aceptar al Mesías, ser parte de la familia del pueblo del Señor. Son las características que vemos aquí en esta novia. Abraham es una imagen espiritual de Dios, el Padre. El siervo Eleazar, podemos ver que es una figura del Espíritu, del Espíritu Santo. Isaac es una figura del Mesías y Rebeca, la novia de Cristo. Dice la Escritura en Apocalipsis, vamos a acabar, Apocalipsis capítulo 19, versículos 6 y 7. Dice, oí como la voz de una gran multitud, como el estruendo de muchas aguas y como la voz de grandes truenos que decía, aleluya, porque el Señor nuestro Dios Todopoderoso reina, gocémonos y alegrémonos y démosle gloria, porque ha llegado, ¿qué? Este momento,
las bodas del Cordero y su esposa se ha preparado. A ella se le ha concedido que se vista de lino fino. Recuerden que Eleazar le trajo vestidos, ¿cierto? A la novia. Fino lino y resplandeciente, porque el lino fino es las acciones justas de los santos. Así como Eleazar trajo vestidos para Rebeca, el Señor también nos da su justicia a través de su manto y nos viste de su justicia a cada uno de nosotros. Qué precioso mensaje nos trae el Señor. Vamos terminando. Termina la historia. Vamos al versículo 50 de Génesis 24. Un segundito. Listo. Dice el versículo 50 que entonces Labán y Betuel respondieron y dijeron: de Adonai ha salido esto. No podemos hablarte malo ni bueno. He aquí Rebeca delante de ti. Tómala y vete. Y sea mujer del hijo de tu señor, como lo ha dicho Adonai. Cuando el criado de Abraham oyó sus palabras, se inclinó en tierra ante Adonai y sacó más regalos. Dice, sacó alhajas de plata, alhajas de oro, vestidos, aquí vienen los vestidos, y los dio a Rebeca, y también dio cosas preciosas a su hermano y a su madre. Y comieron y bebieron él y los varones que venían con él, y durmieron. Y levantándose de mañana dijo: enviadme a mi señor. Entonces respondieron su hermano y su madre: espere la doncella con nosotros a lo menos 10 días, y después se irá. Y él le dijo: no me detengas. Recuerda que el Señor Jesús también le dijo a quienes le decían: Señor, espérame, entierro a mi padre y luego te seguiré. El Señor le dijo: deja que los muertos entierren a los muertos, ¿cierto? La prioridad debe ser seguir al Señor. Y entonces el versículo 56 dice: no me detengáis, ya que Adonai ha prosperado mi camino. Despachadme para que me vaya a mi Señor. Ellos respondieron: llamemos entonces a la doncella y preguntémosle. Y llamaron a Rebeca y le dijeron: ¿irás tú con este varón? Aquí viene otra característica de la novia. Ella respondió: sí, iré. Qué preciosa respuesta, ¿cierto? La que el Señor espera de nosotros, ¿cierto? Cuando Él nos diga: ven, ¿cierto? Y sígueme, la respuesta de la novia debe ser: iré, ya, en el momento. No podemos esperar para mañana para seguir al Señor. Quizás hemos dilatado la decisión de aceptar al Señor. Es hoy el momento de seguir al Señor. Rebeca dijo: sí, iré. Estoy convencida. Es mi Señor a quien debo seguir. Ahora, aquí traemos algunas aplicaciones prácticas de esa costumbre. Cuando un pacto de matrimonio se hace, era la costumbre para el novio o su representante, en este caso Eleazar, dar regalos a la familia como dote para demostrar su capacidad financiera de proveer para la novia. Esto también alude a los dones del Espíritu. El Señor nos da dones a través del Espíritu y son dados a las creyentes para que todos conozcan acerca de las riquezas del Mesías. Ojo con eso, ese es el objetivo de los dones, que todos los creyentes, ¿cierto? Que todo el mundo conozca de las riquezas del Mesías. Vamos a 1 Corintios. Regálenme 5 minutos más y acabamos. 1 Corintios, capítulo 2, versículo 12. Dice: y nosotros no hemos recibido el espíritu del mundo, sino el espíritu que proviene del Señor, de Dios, para que sepamos lo que Dios nos ha concedido. Así que el Señor nos da también regalos, ¿cierto? A través de su espíritu. Ahora, en la tradición hebrea del matrimonio, una mujer no es forzada a casarse. No hay forzamiento, ¿cierto? Aunque se busca una doncella para su hijo, generalmente lo hace el papá o lo hace su siervo, no es forzada. Hay libre albedrío, hay libertad de decisión. A ella se le da la última palabra y decide si acepta o no. Una de las cosas más impresionantes de Rebeca es su disponibilidad total, dejarlo todo para estar con un novio que nunca ha visto. Nosotros también somos un pueblo que hemos decidido decir sí. No lo hemos visto, no hemos visto al novio, al Mesías, pero decidimos sí. Son palabras fuertes de fe.
Rebeca aceptó aún sin conocer a Isaac. Algunos comentaristas dicen que ella estaba impresionada con la forma en que se comportaba el siervo, fíjense, de Abraham. Si él se comportaba así, seguramente su amo sería igual o mejor. La expresión hebrea nos da a entender que Rebeca estaba decidida a irse con el hombre a toda costa, aunque los familiares no lo quisieran. Esta actitud muestra que para ser novia hay que estar dispuesto a ir en contra de la corriente de este mundo. Era algo que todos decían, está loca, no conoce, ¿cierto?, al novio, espera al menos unos 10 días, pero ella estaba dispuesta, era una mujer. Fíjense, además de que hermosa, como el Señor nos considera, virgen, servicial, hospitalaria, era una mujer que estaba dispuesta a ir, a decir, voy, yo iré, ¿cierto? Heme aquí, dice Isaías capítulo 6, envíame a mí. La respuesta que el Señor espera de su novia. Termina esta hermosa historia de amor que está reflejada en el resto de la escritura a partir del versículo 59. Entonces dejaron ir a Rebeca, su hermana, y a su nodriza, y al criado de Abraham y a sus hombres. Y bendijeron a Rebeca y le dijeron, fíjense esta promesa, hermana nuestra, sé madre de millares de millares. Era una profecía. Nosotros somos el resultado de esta profecía. Y posean tus descendientes la puerta de sus enemigos. Entonces se levantó Rebeca y sus doncellas y montaron en los camellos y siguieron al hombre. Y el criado tomó a Rebeca y se fue. Y venía Isaac del pozo del viviente Quemebe, o sea, donde también se le presentó el Señor a Ismael, porque él habitaba en el Negev, Isaac. Y había salido Isaac a meditar al campo, a orar. Dicen algunos traductores, a interceder. Y alzando sus ojos miró, y aquí los camellos que venían. Rebeca también alzó sus ojos y vio a Isaac y descendió del camello, porque había preguntado al criado, ¿quién es este varón que viene por el campo hacia nosotros? Y el criado había respondido, es mi señor, mi Adonai. Entonces ella tomó el velo y se cubrió. Y el criado contó a Isaac todo lo que había hecho. Y le trajo Isaac a la tienda de su madre Sara, recuerdan que Sara había muerto, y tomó a Rebeca por mujer y la amó, ¿cierto? La llevó al lugar secreto, ¿cierto? Al lugar íntimo. Y se consoló Isaac después de la muerte de su madre. De esto aprendemos que cuando los que son parte de la novia son muertos y elevados al aire, estoy hablando del versículo de que Rebeca se levantó. Ese mismo verbo es el que utiliza Primera de Tesalonicenses 4 cuando dice que seremos arrebatados para encontrarnos ¿con quién? Con el Mesías, cuando vengan las nubes de los cielos. Es el mismo símbolo que vemos aquí en la historia de Rebeca. En todo esto vemos la reunión de Isaac y Rebeca como una imagen remarcable de la reunión de Cristo y la iglesia. Fíjense, un padre desea una novia para su hijo. Un hijo se tenía por muerto y se levanta entre los muertos. Recuerden que eso le pasó a Isaac. Un sirviente sin nombre es enviado para conseguir una esposa para el hijo. El nombre del sirviente realmente es Eliezer, que significa Dios da ayuda o ayudador. ¿A qué se les parece? Al Espíritu del Eterno, que es el ayudador. La novia hermosa es conocida, escogida y llamada, y después la llenó de regalos, de dones. El Espíritu, así como Eliezer, es el que nos da los dones a la iglesia, a su congregación, para que podamos hablar, ¿cierto? Para que podamos ser testimonio a otros. Ella está puesta a cargo del sirviente hasta que ella conoce a su esposa. Aplicación final. Rebeca y la iglesia. Ella es escogida, la novia, para el matrimonio antes de que ellas mismas lo supieran. El Señor había escogido a Rebeca, por eso guió a Eleazar, ¿cierto? Para llegar justo en el momento donde Rebeca salía a tomar el agua. Dice Efesios, vamos a ir al texto, ya estamos finalizando, me disculpan estos minutos. Efesios capítulo 1, versículo 3 y 4, dice, bendito, Pablo diciendo, bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor, Yeshua HaMashiach, Jesucristo, que nos bendijo con toda bendición espiritual en los lugares celestiales en Cristo, según nos escogió en Él antes de la fundación del mundo, para que fuésemos santos
y sin mancha delante de él. Antes de que ella lo supieran, habían sido escogidas. ¿Quién? Rebeca y nosotros, que somos su pueblo, su novia. Ahora, necesarias para el logro del propósito eterno de Dios. Ahí mismo en Efesios, capítulo 3, versículo 10, dice, para que la multiforme sabiduría de Dios sea ahora dada a conocer por medio de la iglesia a los principados y potestades en lugares celestiales, conforme al propósito eterno que hizo en Yeshua HaMashiach, Cristo Jesús nuestro Señor, en quien tenemos seguridad por medio de la fe en Él. Había un propósito y el propósito es llevar, ¿cierto? Que la luz sea conocida. El propósito que el Señor desea con nosotros. ¿Qué otras características? Destinadas para compartir en la gloria del Hijo. De hecho, así fue Rebeca, destinada para compartir la gloria o todas las riquezas que tenía Isaac. También el Señor nos dice en Juan capítulo 17, versículo 22, en esa oración preciosa, yo en ellos, dice Jesús, y tú en mí, para que sean perfectos en unidad, para que el mundo conozca que tú me enviaste y que los has amado a ellos como también a mí me has amado. Qué precioso, ¿cierto? ¿Qué otras características vemos aquí? Conocieron al Hijo por medio de su representante, es decir, por medio de Elíazar. En el caso de nosotros, conocemos al Hijo a través del Espíritu, que es el que nos capacita, dice la Escritura. Deben dejarlo todo con gozo para estar con el Hijo. Y eso es lo que el Señor nos invita, dejarlo todo para estar con el Hijo. Son amadas y cuidadas por el Hijo. Ahora, Isaac, eran prometidos antes de su llegada. Llegaron al tiempo indicado, así como Isaac y Jesucristo. Fueron concebidos y nacidos milagrosamente. Vemos en el nacimiento de Isaac y de Yeshua lo mismo. Fueron dados un nombre especial antes de nacer. Ofrecidos en sacrificio por sus padres. Lo vimos en la lección pasada. Tanto Isaac es símbolo de nuestro Señor Jesucristo. Levantados entre los muertos. Eran y son las cabezas de una grande compañía para bendecir a todas las personas. Se fueron, ¿cierto? ¿A preparar qué? Lugar. A preparar esa suká donde va a entrar en comunión con su novia. Y tienen un misterio de oración. ¿Qué estaba haciendo Isaac? Estaba meditando. La traducción, como ya les dije, es intercesión. Isaac era un hombre de oración y quizás, dice la Escritura, estaba intercediendo en ese momento. Y eso es lo que hace Yeshua, que está haciendo en el cielo, intercede por nosotros mientras se encuentra con su novia. A través de esta historia preciosa de Génesis capítulo 24, solo excavando un poco, hay grandes verdades que podemos ver en este precioso capítulo mesiánico que nos muestra cómo el Señor busca una novia, cómo la elige desde antes de que ella lo supiera y las características que el Señor busca en la novia, que las vimos a través del relato y la aplicación. Nosotros somos la novia que el Señor está buscando. ¿Cómo está nuestro corazón? ¿Estamos yendo a la fuente del agua de vida diariamente? ¿Somos serviciales y ampliamente hospitalarios como el Señor espera que seamos? ¿Estamos dispuestos a dejarlo todo, padre o madre, como lo dijo Jesús, por seguir al Espíritu Santo para encontrarnos con Yeshua, con Jesús? Quiera el Señor que así sea una decisión de cada uno de nosotros en esta tarde. El Señor busca una novia. Nosotros somos la novia preciosa que debemos prepararnos, vestirnos para el encuentro y las bodas del Cordero. Vamos a orar y después pasamos a las preguntas. Te damos gracias, nuestro Señor, porque nos das tu palabra. A través de la Torá vemos este capítulo precioso de Génesis, donde a través de cada uno de estos episodios reales vemos un símbolo del cielo, cómo el cielo buscó a la novia. Hoy también, Señor, a través de tu Espíritu nos dices sal de Babilonia. Así como Rebeca tuvo que dejarlo todo, salir de Babilonia con un corazón dispuesto, un corazón hospitalario,
un corazón lleno de servicio, dispuesta a ir al encuentro con el Mesías. Hoy también, Señor, nosotros decimos sí. Heme aquí, envíanos a nosotros. Queremos seguir al Espíritu de verdad, que nos guía, Señor, a través de tu Torah, para ese encuentro real, donde podremos decir, como lo expresa la Escritura, este es nuestro Dios, le hemos esperado y Él nos salvará. Seremos arrebatados en las nubes para morar con Él y entrar en las bodas del Cordero. Gracias, Señor, por tu palabra. Es un día hoy para decir sí. Aceptamos al Mesías, aceptamos, Señor, el sacrificio, todo, Señor, lo que el cielo dio, todos los regalos y también, Señor, las arras que nos has dado a través de los dones del Espíritu. Te alabamos, Señor. Bendice a cada una de las personas que escuchan este tema, a quienes están aquí. Toma, Señor, cada necesidad de acuerdo a tu voluntad. Te lo pedimos en el nombre de tu Hijo, Yeshua, HaMashiach. Amén y amén. Amén.